Hola amigos, les doy la bienvenida a otro programa de Paso a Paso con Javier Guillén. El día de hoy les mostraré cómo hacer un postre de mi colección tridimensional, la mousse de menta 3D. Veámosla. Bueno, en esta ocasión vamos a hacer una infusión con un sirope. En este caso usaremos menta. Introducimos el agua, el azúcar. Una vez hierva, incorporaremos nuestra menta en hojas. Y una vez que hierve, introducimos la menta. Lo dejaremos 5 minutos y lo pasaremos por un tamiz. Y ahora vamos a colarlo. Presionamos bien. Y este sirope lo usaremos para hacer nuestra ganache de menta. Bueno, pues aquí tenemos el sirope de menta. Lo incorporamos con la nata, azúcar invertido y nuestra glucosa líquida. Y llevamos todo junto a ebullición. Ya tenemos nuestro líquido y lo echamos sobre el chocolate. Mezclamos bien. Le pasaremos el turmix para afinarlo un poquito más. Ahora lo pondremos a cristalizar, 6 horas en nevera. Bueno amigos, vamos a hacer nuestra mousse de crema inglesa con chocolate blanco. Tenemos nuestra crema inglesa. No os olvidéis, si tenéis dudas, preguntas sobre crema inglesa, podéis entrar en el link que aparece en pantalla, nuestro programa Paso a Paso con Javier Guillén. Tenemos también nuestra nata y chocolate derretido, así que vamos a mezclarlos. Primeramente, crema inglesa caliente, la hemos cocido a 82. Mezclamos bien. Fijaros qué textura. Cogemos nuestra nata. No os olvidéis, semi montada. Si está muy montada, será un pastel que tendrá demasiado aire y pesará muy poco. Si está muy poco montada, será un pastel que tendrá demasiado peso, con lo cual demasiada estructura. Entonces siempre un montado a 160%, porque es lo mismo semi montado. Siempre una pequeña parte. Mezclamos bien y ahora ponemos todo en nuestro bol. En este caso usaremos este molde. Es un molde 3D, el cual está compuesto por dos partes. En la primera pondremos la mousse, nuestro relleno de menta, cerramos y acabaremos rellenando. Si en casa tenéis un molde de inox, un molde de aluminio, un molde de silicona, también podéis, el que vosotros queráis. La mousse sale de todos los sitios. Cogemos una manga, rellenamos. Entonces tendremos una manga con nuestra mousse y ya tenemos preparada una manga con la ganache de menta que hemos hecho anteriormente. Vamos primeramente con nuestra mousse. Cogemos nuestra ganache de menta y le ponemos en el centro. Cuando cortemos nuestro pastel, tendremos nuestra ganache de menta en el interior. En el corte tendremos mousse y dentro nuestra ganache. Ponemos la tapa, rellenamos, le damos la vuelta y ahora lo pasamos a congelar, más o menos entre 4 y 5 horas. Bueno, pues ya tenemos nuestra sablé cocida, recordar, 20 minutos, 160 grados. Tenemos nuestra mousse de chocolate blanco con relleno de menta y por el día de hoy vamos a hacerle un glaseado rojo. Va a quedar muy bonito en nuestra casa. Glaseamos. Quitamos el restante y ahora con una espátula lo ponemos. Una pequeña decoración de chocolate.
Bueno amigos, hasta aquí el día de hoy, nuestro postre menta, chocolate y crujiente de chocolate. Un postre, una opción deliciosa. Así que chicos, os esperamos en el próximo programa de Paso a Paso con Javier Guillén, aquí en nuestro canal de YouTube. Hasta la próxima, gracias. Hola amigos, un gusto tenerlos nuevamente en el programa de Paso a Paso con Javier Guillén. El día de hoy prepararemos un